Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore. Buenas tardes a todas y todos. Hoy tenemos un todos. Sí, tenemos. Lo importante es el lenguaje no sexista. Por eso. Más allá Todis, del inclusivo. también puedes decir. Todis. Sí. Pero hoy tenemos un programa bastante particular. Podría ser endogámico, pero no lo es porque estamos con el director de la radio, nuestro amigo Juan Martín Ramos Padilla. Hoy vamos a analizar. No me hubieras avisado antes. Hoy vamos a analizar un experimento, una iniciativa de participación que hizo Juan con los oyentes de Caput y con las personas que leen InfoSiberia, haciéndonos un poco eco de la invocación de Cristina de construir un programa y poner esa cuestión por encima de las candidaturas, si es posible. ¿Querés contarnos un poco, Juan? Bueno, a ver, ante todo, gracias por invitarme. Cuento un poquito primero lo que es InfoSiberia. InfoSiberia es un noticiero que se recibe por WhatsApp, que nació en febrero del año 2016 y que tiene aproximadamente 70.000 lectores y lectoras que lo reciben cada mañana desde su celular. Una característica tal vez distintiva, una de las características distintivas de este noticiero tiene que ver con la capacidad de interacción entre quien escribe y quienes reciben las noticias cada día, ¿no? Es decir, los lectores y las lectoras que se comunican, a diferencia de lo que sería llamar a un medio de comunicación, mandar un tweet, mandar un mensaje de esos que de algún modo se ponen en un muro y que lo lee cada persona, tienen una comunicación que va de punto a punto con quienes escribimos en InfoSiberia, con lo cual todos los días recibimos todo tipo de comentarios, desde una coma mal puesta hasta alguna discrepancia en el desarrollo de alguna noticia. Inmediatamente genera que algún lector o lectora inmediatamente se comunique y que diga en la noticia 23 tengo una diferencia. Bueno, esto de algún modo nos permite de repente convocar a determinadas consignas a quienes leen, y bueno, muchas veces llevamos adelante consignas del tipo de que nos manden alguna imagen determinada. Hace algunos meses lanzamos la consigna de que mandaron un mensaje de audio dirigido a Cristina Fernández de Kirchner. En aquel momento hubo una respuesta muy interesante, unas 1.700 personas mandaron un mensaje de audio para ella. Y bueno, lo que hicimos ahora, a partir de el contenido de la carta que escribió Cristina una semana antes del acto del 25, en donde planteó ella la necesidad de la construcción de un programa que enamore, fue plantearle, bueno, a quienes quisieran participar, qué debería incluir ese programa que ella menciona como algo necesario para que enamore. Bueno, a partir de ahí unas 743 personas
dieron respuesta y contestaron a esta consigna. Es interesante, ¿no? Son personas además que están distribuidas en todo el territorio nacional, ¿no? Otra característica que tiene InfoCiberia es una muy amplia distribución a nivel federal en todas las provincias. Sí, eso fue una cosa que estábamos comentando antes del aire con Martín. La parte que yo tuve que analizar me llamó la atención de ver, leí entrevistas, o sea, menciones de Tucumán, de Mendoza, de Entre Ríos, de Santa Fe, del interior de Buenos Aires, Cava, conurbano, no sé si mencioné Tucumán, o sea, está muy poblado. Otra cosa interesante para marcar es que más allá de las personas que participaron, es la cantidad de menciones, ¿sí? El promedio de menciones, o sea, el promedio de propuestas por cada persona que participó de la consigna es superior a las 3, o sea, 3.2. Eso es un dato llamativo, interesante, puede tener que ver con el nivel de politización que tengan los lectores de InfoCiberia. Digo esto porque habitualmente en un sondeo de opinión pública, cuando vos preguntás una pregunta en la cual hay más de una respuesta posible, el promedio suele ser 1,7, una cosa así. Acá es el doble de eso. O sea, cada persona, para que la gente tenga claro, cada persona que participó de la consigna dio al menos, ¿no?, como en promedio, 3.2 propuestas para integrar a ese potencial programa de gobierno. Y propuestas muy concretas que, bueno, después nosotros nos tomamos el trabajo, ¿no?, después lo vamos a contar, de categorizar en una serie de áreas temáticas o grupos de propuestas, porque hay propuestas muy variadas. Hay aproximadamente más de 2.400 propuestas, ¿sí? Entonces, eso es un número, tiene un volumen importante. Me parece significativo porque muestra varias cosas. Bueno, no es un estudio que pueda volverse representativo del conjunto de la sociedad. No. Ojalá el conjunto de la sociedad tuviera estas propuestas. Pero sí es bastante revelador en algunas consistencias que vemos que se repiten en esta población que escucha la radio y que lee este portal de resistencia, porque el origen de InfoCiberia fue un espacio de resistencia, ¿no? Sí, de hecho, si tuviéramos que traducir esto en un lenguaje de investigación social, es algo parecido a lo que hace un focus group, ¿no? O sea, es una técnica de investigación cualitativa que no puede extrapolarse al conjunto de la población, pero que lo interesante es la riqueza y la textura del material que genera. Claro. ¿Sí? A mí algo que intuitivamente, ¿no? Sí. Digo, me llamó la atención, que es posible que tal vez en lo que hayan analizado ustedes lo puedan ver de un modo más científico, vamos a decir, pero algo que me resultó muy llamativo fue lo siguiente. Toda esta consulta se hace previo a el discurso de Cristina el 25 de mayo. Y lo que yo noté, y lo notaba mientras la escuchaba a Cristina, es un nivel de correspondencia alto entre aquellos ejes que plantea Cristina en su discurso del 25 de mayo y los ejes que plantean mayoritariamente las personas que son consultadas al momento de preguntar, bueno, qué debería haber en un programa, ¿no? Eso me da la sensación a mí de que es un dato alentador de que hay una corriente de pensamiento que tiene cierta lógica, cierta cohesión y cierta coherencia. Surge muy claramente de la lectura de estos casos que hay una sintonía de ella con una base electoral que se identifica. Entonces ahí uno entiende que en la representación central que ella tiene en la vida política argentina no solamente hay una importante dosis de sentimiento, sino también de asunción de una línea política que es en la agenda en la que ella se va moviendo, en estas apariciones que hace, donde hace un discurso conceptual, hace un discurso bastante analítico en estos últimos 2 años, y que eso que ella dice es tomado por la gente que se identifica y que rápidamente, digamos, se transforma en una materia evidentemente de deliberación entre las personas en su propio frente de masa, en el espacio en el que puede
hacer alguna transformación o que está al alcance de ellos Claro, discutirlo, surge claramente. Sí, total, surge con mucha claridad en estas intervenciones, si se quiere, pedagógicas que ella hace. Hay una instancia de apropiación de la gente de esas propuestas que ahora se ve reflejado acá. Antes de entrar al aire comentábamos con Martín de que a veces en la circulación del discurso público que hay entre lo que es el espacio público y el espacio político, a veces los movimientos se dan de otra manera. Para poner un contraejemplo, la demanda de la despenalización del aborto fue algo que vino de la sociedad, lo tomó la política y lo convirtió en algo electoral. El movimiento ahora es al revés. O sea, viene de la política y digamos, hay un sector de la sociedad, por supuesto no todo, pero hay un sector de la sociedad que se apropia de eso y lo constituye como una bandera, y ahora simplemente esto lo único que hace es reflejarlo. Claro. Creo que también hay en ese sentido de Cristina un camino de recorrida también inverso, que es un poco su sensibilidad. Muy temprano en la marcha del gobierno, me acuerdo en ese acto que estaban con distanciamiento obligatorio de los funcionarios sentados, donde mandé a buscarse otro laburo, hace bastante eso, creo que fue en 2020, donde ella dice que los precios estén alineados con los salarios, lo dice muy ahí captando el precio de los alimentos, ahí tematizó precio de los alimentos cuando todavía no estaba en el centro de la agenda, a pesar de y después de la tuvo un inercia correlato inflacionaria. cuando después volvió a decir que crecer está bien, pero si se lo llevan 4 vivos no Exactamente. sirve para nada, digamos. Es el crecieron, no crecimos. Sí. ¿No? Martín, vamos a escuchar, estamos en una sobredosis de Martín, Martín, el operador, es el nombre único. Martín, el operador. Claro, digamos, operador. El operador, el compañero Loza. Claro. ¿Tenés el audio de Cristina donde nos manda a pensar en esto? Créanme que necesitamos un programa de gobierno, tenemos que ver cómo vamos a manejar nuestros recursos. No creamos que porque tenemos vaca muerta nos va a salvar vaca muerta o nos va a salvar el litio, nos va a salvar el trabajo, la tecnología, la innovación, cuidar los recursos, generar distribución del ingreso que reproduce una sociedad más justa y más equitativa. Bueno, tenemos, Martín, otro audio que sigue, que es más vehemente todavía, por si no había quedado claro. Construir organización, profundidad territorial de la organización. Tiene que haber cuadros que tomen la posta y lleven adelante el programa de gobierno que necesita la Argentina. Esto no es tarea de una persona, esto es tarea militante. Basta de pedirle al otro que haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Hay que romperse lo que hay que romperse y lo tienen que hacer todos y todas. Bueno, se terminó el animémonos y vayan, ¿no? Me encantó la guitarra de fondo. ¿Te gustó? Bueno, ¿qué hicimos? Miramos lo que los y las oyentes de Caput y las lectoras de Infosiberia hicieron, y podemos, digamos, anticipar, después vamos a desagregar cada uno de los ejes, Martín, pero conseguimos más o menos 9 categorías que podrían contener a ese conjunto. Te comentamos, digamos. Hay un primer eje que es una especie de recuperación de la identidad peronista y de sus valores. Un segundo eje que es el de regulaciones protectoras y algo muy interesante que son iniciativas que podemos llamar de desmonopolización de la sociedad. Después vamos a entrar en cada una de esas. Tenemos, y es muy marcada esta, bastante sí, un detalle, no lo estamos leyendo en orden de importancia, no, simplemente es un orden... Son las categorías, claro, arbitrario de cómo fueron apareciendo, claro. Y después tienen pesos diferentes, claro, muy ostensibles. Esto es como si cada opinión fuese un elemento que vos tenés que guardar en un gran mueble, ¿no? Primero tenés que decir, bueno, voy a construir una cajonera. O sea, las categorías son como los cajones, las opiniones son cada una unas medias, es decir, vos lo vas acomodando, pero ¿en qué universo? Vos tenés ese universo, ¿en qué lugar pones cada una de las opiniones? Bueno, tratás de darle
un marco, un eje, una categoría que la represente en toda su diversidad, porque no son opiniones idénticas. Entonces, el tercero es el de iniciativas de reforma del Poder Judicial. Eso incluye la Constitución, hay digamos, una serie de dispositivos, pero que ponen el acento en el Poder Judicial. Remover, ampliar, o sea, es un panorama muy amplio, todas esas categorías, digamos. Tenés otro que es de desarrollo soberano nacional y de autonomía regional, es decir, hay que tener un desarrollo autónomo y una región que también sea autónoma. El quinto es el fortalecimiento de la infraestructura pública o la infraestructura productiva en distintas dimensiones. Tenés un sexto eje que es el de un federalismo popular o un sentido de equidad territorial. Y un séptimo que es de resguardo y ampliación de derechos civiles y sociales, entre los que sobresalió bastante vivienda, rendimiento del salario, la educación. Y un último eje de reducción de la pobreza, de la indigencia y de baja de la inflación, digamos, ¿no? Entonces, si uno tuviese que decir, bueno, a ver, ¿sobre qué temas está proponiendo este universo de gente? Bueno, en estas 8 categorías está, digamos, ves un programa con estos ejes, digamos, ¿no? Sí, y de esas 8 categorías vale la pena destacar que hay 3 de ellas que son las que concentran, ¿no? Son como el plexo de lo que podría ser de este programa de gobierno que viene de abajo hacia arriba, ¿no? Digo esto porque las 8 categorías que estaba mencionando Martín no se distribuyen homogéneamente, no es que son 8 partes iguales, sino que hay 3 en particular que son el desarrollo soberano nacional y autonomía regional, en primer lugar. En segundo lugar, casi pisándole los talones, podríamos decir, las regulaciones protectivas y lo que Martín llamaba la desmonopolización de la sociedad. Y en tercer lugar, todas las iniciativas que apuntan a reformas del Poder Judicial. En esos 3 grupos está más del 50%, pero holgadamente, más del 50% de las propuestas. Y que después podemos detallar algunas, ¿no? Como para precisar un poco más y leer inclusive algunas frases para que se escuche tal cual han sido dichas por la gente, digamos. En este sentido uno entiende la sintonía que hay entre este universo y la figura de Cristina como representación. Entonces, vamos a escuchar. Sobre todo en el tercer punto, ¿no? Que es lo que tiene que ver con las reformas del Poder Judicial, que indudablemente es algo que, digamos, la gente ha asimilado, se ha apropiado de eso, porque naturalmente es algo que difícilmente venga de abajo hacia arriba. Normalmente, hablábamos antes, ¿no? Las demandas de las sociedades son más trabajo formal, más vivienda, cosas mucho más tangibles. Bueno, hay un mérito ahí en haber tangibilizado el problema de tener este Poder Judicial. A mí me resulta, que incluso poniéndome en el lugar del militante, si se quiere, me resulta interesantísimo, ¿no? Porque en el caso concreto del Poder Judicial, yo estoy convencido de que si uno hacía esta misma consulta un año atrás, hubiesen sido muchísimos menos los que problematizaban sobre el tema. Y entonces uno dice, bueno, a ver, tanta discusión, tanta conversación frente a los micrófonos, tanta movilización a Plaza Lavalle, tanto señalamiento acerca de lo que está pasando con la Corte Suprema de Justicia, sin ver que dentro de las instituciones genera un cambio inmediato, ¿tiene algún sentido? Bueno, estas respuestas dan la sensación de que efectivamente, por lo menos en el discurso social, algo se genera. Y que sabes que responde también en contra de un prejuicio que también se quería instalar, que es que cuando ella hablaba de la justicia era pura y exclusivamente de forma autointeresada, ¿no? O sea, bueno, le preocupa este tema por sus causas. No, la verdad es que en las propuestas que la gente hace hay, en primer lugar, una clara conciencia de que hay escaso poder ciudadano sobre la justicia, no solamente por la forma en que se elige a los jueces, y en esto el centro lo hacen en la Corte,
sino porque se autonomizan tanto del control ciudadano que además ejercen un poder contrapopular, y no contramayoritario, sino antipopular, en el que además ponen en riesgo derechos que uno espera encontrar en eso, como, digamos, como decía Ferraioli, ¿no? La ley tiene que ser el refugio del más débil y no la ley del más fuerte, ¿no? La ven muy cerca de los poderosos, muy lejos de la gente y haciendo peligrar los derechos políticos incluso, no solamente los derechos civiles. Sí, pero están mirando de una manera muy crítica a la justicia, no por las causas, sino por la proscripción y por su carácter antidemocrático. Sí, sí, inclusive nosotros hicimos, que ahora lo van a poder ver seguramente en el tuit oficial de la radio, con todos los testimonios y las propuestas, armamos una nube de palabras, y si uno, es un recurso que te ayuda a ver rápidamente qué es lo que está diciendo la gente, y si uno mira esa nube, que de paso te la voy mostrando, pero ahora va a salir tuiteada ahí en el Twitter de la radio, las palabras que aparecen son por tamaño: FMI, Corte Suprema, deuda, reformas, controles, programa, precios, inflación, ley de medios. O sea, hay un ecosistema, ¿no? de palabras que trabajan sobre estas dimensiones que estábamos mencionando, y que muchas de ellas evidentemente han sido apropiadas por parte de la ciudadanía, vuelvo a decir, no toda, pero parte de la ciudadanía, que ha interpretado que hay algunas cosas que efectivamente están siendo un palo en la rueda para el desarrollo del país, para el desarrollo de la sociedad, inclusive para el desarrollo personal. Bueno, Juan, estás invitado a quedarte. Vamos a escuchar una canción de Charly ahora, y después vamos a desplegar cada una de las 8 categorías en sus testimonios más específicos, ¿no? Yo que nací con mi idea, yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo que viví entre fascistas, yo que voy en el altar, yo que nací con los que estaban bien, pero a la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo de memoria en hoteles, mientras los ojos dan los cables cazando rehenes. Hoy pasó el tiempo de memoria en hoteles, mientras los chicos allá en la esquina pegan carteles. Yo fui educado con odio y odiaba la humanidad. Un día me fui con los hippies y tuve un amor y también mucho más. Ahora no estoy más tranquilo, y porque tenía que estar. Todos vecinos sin entender y todavía me siento una normal. Hoy pasó el tiempo de memoria en hoteles, mientras los ojos usan los cables cazan rehenes. Hoy pasó el tiempo de memoria en hoteles, mientras los chicos allá en la esquina pegan carteles. El eje de la data. Desarmamos números para ver qué realidad nos arman. Bueno, decíamos en el programa de hoy, estamos analizando
una iniciativa de participación de los oyentes de la radio y de InfoSiberia, en las que han tomado el guante de Cristina de preparar un programa. El bastón de mariscal. Tomó cada uno el bastón de mariscal y hizo una propuesta de lo que debería ser la prioridad de un gobierno popular. Entonces decíamos, hay 8 categorías en las que pueden contenerse las propuestas. La primera era, no es la primera en cantidad, ¿no? Sino por una cuestión de orden, digamos, ¿no? Pero no es la más representativa, pero tiene presente. El primer eje que vamos a tratar es el de la recuperación de la identidad peronista y de sus valores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es que lo vemos como un eje en algunas propuestas? Porque hay como una identificación con la identidad peronista en su fase fundacional que no contraponen, sino que vinculan con el kirchnerismo. De alguna manera es como decía Horacio González, ¿no? ¿Qué es el kirchnerismo? Tal vez un peronismo que toca las fibras, ¿no? Que está transformando lo real, ¿no? En este eje lo que queda muy claro es que postulan una centralidad activa del Estado y que además lo reivindican en términos de eficacia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay propuestas del estilo volver a Perón, buscar la independencia económica, la justicia social, la soberanía política, reformar con un gran debate la Constitución Nacional, volviendo al espíritu de la del 49, establecer mecanismos reguladores como fueron la Junta Nacional de Granos, es decir, una centralidad estatal no burocrática y comprometida con el poder popular. Mira, acá te encontré entre los miles, más de 2000 claro, propuestas. Sí. Sara, si estás escuchando, Sara de La Plata, bueno, dice, me parece que esas medidas se tienen que desprender de las 3 banderas históricas del peronismo: soberanía política, independencia económica y justicia social. ¿Sí? Acá tenemos... Claro. Es lo doctrinario en clave de ese peronismo fundacional, no en sus variantes, digamos, de los 90, eso está clarísimo. El segundo eje es el eje que llamamos de regulaciones protectoras y de desmonopolización de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con este eje? Que entre las propuestas hay un conjunto de iniciativas que proponen la regulación pública de cuestiones que impactan en la vida cotidiana, como son los precios, por ejemplo, y los ingresos. En esta categoría lo que reaparece es como el viejo ideal emancipatorio bajo formas de desmonopolización del poder, que es lo que se nota en este conjunto de propuestas, que están notando que hay un margen de control ciudadano, que hay un control ciudadano que no está pudiendo ejercerse sobre vastos sectores de las instituciones y de los poderes fácticos de la sociedad. Se siente que hay la necesidad de retomar influencia ciudadana en poderes que hacen a la vida cotidiana. Grandes empresas, no estamos hablando de que estén en control popular, ¿sí? Pero que haya mecanismos de control popular sobre lo que deciden. Que si hay un decreto que dice que las tarifas de servicios públicos en Internet, por ejemplo, no pueden aumentar de manera inconsulta, por eso son tarifas, bueno, una acordada judicial no les permita seguir aumentándonos todos los meses. Que los jueces... Una cautelar, o sea, legislar con cautelar. Claro, no le subas tanto el... Entonces, digamos, esta idea de desmonopolización de la sociedad es el viejo ideal emancipatorio que acompaña siempre a las tradiciones populares. Sí, ¿no? sí, que paguen más los que más tienen. Exacto. Y que paguen menos los que menos tienen. O sea, medio como el
el ABC, ¿no? No, de una sociedad que se pretende integrada. Sí, el ABC de una sociedad democrática en la que efectivamente el control viene del pueblo, el gobierno viene del pueblo y va hacia el pueblo. Entonces, estas iniciativas saben porque los vota el pueblo. Es más, pero estas iniciativas lo que muestran es que hay un sentimiento de pérdida de poder. En estos 40 años se siente que se gobiernan menos cosas que las que se deberían. En ese sentido hay poderes no electos, hay poderes fácticos que se apropian de un poder que debería ser poder público, poder colectivo, poder democrático. Entonces, cuando uno mira qué proponen en esto, uno se da cuenta que en el fondo lo que se está percibiendo es que como sociedad, como personas comunes, tenemos menos control de la vida cotidiana. Bueno, alguna de las cabezas más identificadas de esos poderes fácticos en algún momento se refirió a la presidencia de la nación como un puesto menor. Un cargo menor, exactamente. ¿No? Les comentamos algunas propuestas textualmente, sí, Martín. Y después mirá, le voy a leer una de... Sí. Uno tal cual lo dijo, ¿no? Claro. Acá tenemos, por ejemplo, propuestas del estilo: enfrentar a los poderosos, establecer un mecanismo de control de precios, especialmente el de canasta básica, que sancione a quienes incumplan. Y en esta idea desmonopolizadora vuelve de nuevo la cuestión de la horizontalización de la palabra, la libertad de la palabra, la forma en la que ha sido arrebatada y anulada la ley de comunicación, ¿no? La ley de medios, prohibir los monopolios, desmontar los monopolios allí donde estén, frenar la inflación con medidas más enérgicas, validar los acuerdos de precio con eficacia, que ningún salario esté por debajo de la inflación. Entonces hay todo un conjunto de iniciativas que expresan un poco esta voluntad de recomponer poder popular. Sí, ¿no? Libertad, sí, libertad. Y te voy en a agregar democracia eso significa libertad. Porque también libertad en la dirección de que paguen más los que más tienen, pero no por el hecho de pagar, sino para tener recursos para poder sostener a quienes menos tienen. El IAN de los Reartes, provincia de Córdoba, ¿no? Dice, y bueno, como medida de emergencia, implantar anualmente el impuesto a la riqueza como proyecto de ley, expropiación y repatriación de los fondos en el extranjero de las personas jurídicas y de aquellos que fugaron por fraude. Lo demás, dice, viene por añadidura. Casi como que, ¿no? Como dice, bueno, si enfocamos en esta dirección, lo demás se empieza a ordenar. Por supuesto que lo demás es seguramente es muy grande y seguramente Elian debe tener más ideas, ¿no? Para escribir, pero bueno, parte de la consigna era manden algunas propuestas. Algunos las respetaron y otros... Esto es lo interesante, es lo interesante porque... Lo da es como sentido común, lo demás viene por añadidura. Sí, viene por añadidura, pero acá hay una plena identificación con el ideal de libertad política, en un sentido de libertad igual para todos, una idea emancipatoria. Lástima que los que se dicen liberales en la Argentina no tomen esta agenda, y la toma un bloque popular claramente identificado, ¿no? Es una lástima. Veamos entonces qué decía Cristina sobre esto, Martín, en el audio 103. Con este programa, que va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios de la escuela pública puedan contar con su netbook, que es también hoy, en este mundo contemporáneo, un absoluto instrumento de igualdad para superar la brecha digital. Seguir persiguiendo la igualdad contra viento y marea, contra pequeños pero poderosos intereses que necesitan de las desigualdades, muchas veces para, en su criterio, para poder seguir teniendo poder. Yo creo que la igualdad es el gran instrumento liberador de las sociedades, de los pueblos y del mundo. Es el tema de lo que decía yo, ¿no? Cuando me dice sirvió mucho para después, y claro, los derechos universales siempre sirven y se preparan, y
cuanto más universales son, más se desarrolla una sociedad. Esto era el fragmento de un discurso de Cristina presentando el Conectar Igualdad, ese programa que proveía de computadoras a estudiantes argentinos. Fíjense cómo enlaza los ideales de libertad y de igualdad y de la utilidad de universalizar derechos, ¿no? Estaba claramente, digamos, resume las iniciativas que en esta categoría identificamos como iniciativas de regulaciones protectivas y de desmonopolización. Sí, que en particular ese ejemplo que estaba citando vos con el audio fue una medida espectacular de entrega de millones de netbooks que tuvieron un efecto concreto, que es reducir la brecha digital entre quienes más tenían y quienes menos tenían prácticamente a 1. Había una distancia entre quienes más tenían de más de 4 veces. O sea, porque también, digamos, está bueno traducir esto a veces. Claro, traducir estas cosas en número, que no es entregar netbooks por entregar netbooks. Claro. Tenía un sentido. O sea, no es entregar netbook para regalar algo. La creación de ciudadanía. Claro, es creación de ciudadanía. Así como se puede distribuir el ingreso, se puede distribuir el acceso a la tecnología. Exactamente. El acceso a la tecnología es otra manera de distribuir el ingreso porque pone, si querés, en situación de paridad o de igualdad a quienes por otra vía no tenían manera de acceder a ese tipo de instrumentos. Bien. Ahora vamos a la tercera categoría de propuestas de lectores de InfoSiberia y de oyentes de Caput, que tiene que ver con las iniciativas de reforma al Poder Judicial. Ahí tenemos un audio de Cristina y después vamos a ver las propuestas. Es el 115, Martín. Es necesario en la renovación de ese pacto democrático volver a darle al país un poder judicial que se ha evaporado entre las tramoyas de una camarilla indigna para la historia de la Argentina, verdadero mamarracho indigno. Nunca se escucharon ni se vieron las cosas, nunca se dijo de ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación las cosas que se saben. Los argentinos se merecen volver a tener una Corte Suprema de Justicia que sea llamada como tal, sin ponerse colorado. Por favor, se lo pido a todos los partidos políticos de la República Argentina. No podemos seguir con la rémora monárquica de personas que son designadas por vida y que nunca más rinden cuentas a nadie ni a nada. Eso no es de república. Eso no es de democracia. Mira, Carmen del Valle, de la ciudad de Buenos Aires, muy bien, 10 felicitado, porque la consigna era mandar 3-4 ideas de programa y mandó 13. Todas muy bien redactadas. La voluntad de participar es pero notable. muchas de ellas van en la dirección de esta categoría de análisis que estábamos mencionando recién, vinculada a la reforma del Poder Judicial. Lo leo tal cual lo escribió ella. Dale. 1. Desarmar el partido judicial. Remoción de jueces cuyo nombramiento partió de un decreto por inconstitucional. Continuar con el juicio político a la Corte y la ampliación del número de sus miembros. Inclusive acá ella hasta llega a proponer un número de jueces. Fíjate, inclusive, de 13 propuestas que ella es una de las lectoras de InfoSiberia, 3 están enfocadas en este punto, en esta categoría de análisis que estábamos hablando, que dicho sea de paso, lo volvemos a decir, es la tercera en orden de importancia alrededor de los ejes alrededor de los cuales giran las propuestas que hace la gente de lo que debería contener un programa de gobierno de un futuro gobierno popular, ¿no? Sí, en este eje lo que se percibe es un sistema judicial como una institución cooptada por poderes fácticos no democráticos,
o al margen del control ciudadano. Entonces las iniciativas generalmente buscan corregir eso, ¿no? O impugnan ese orden de cosas. Se proponen reformas, se hace foco en la Corte, pero en un sentido, si ustedes quieren, democratizador. La verdad que esto requeriría una reforma constitucional, pero claramente se detecta como un inconveniente en la democracia que va a requerir de movilización y de participación popular con el voto, por ejemplo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en algunos países de insospechado kirchnerismo se hace, ¿no? Hay autoridades del Poder Judicial que son electas por voto popular, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? También hay países que no tienen el control judicial de constitucionalidad y nadie puede pensar que sus derechos no están protegidos, como Nueva Zelanda, como Holanda, por ejemplo. Nadie piensa que los derechos civiles corren riesgo a diario, ¿no? Digo, para acudir a campos contraintuitivos, ¿no? Veamos el cuarto eje. Este es un eje muy representativo en volumen y en intensidad en las propuestas, que es el de, lo llamamos la categoría de desarrollo soberano nacional y autonomía regional. Básicamente las propuestas que vemos y que se engloban aquí tienen que ver con, en primer lugar, el desendeudamiento. Se ponen en el ojo de la crítica el papel y el acuerdo con el FMI, y las personas vinculan la posibilidad de un proyecto de desarrollo nacional autónoma en sintonía con un proyecto regional también autónomo con el desendeudamiento, ¿no? Es muy difícil pensar desarrollo sin resolver la cuestión del endeudamiento y de las condiciones que impone el Fondo Monetario. Entonces estas propuestas son propuestas de retomar control público en recursos naturales, en la hidrovía, que se menciona mucho, sí, la nacionalización en los de los puertos, el litio. Exactamente. Mira, ¿no? si querés te leo algunos, porque los tengo acá a mano. Dale. Juan de Villa Gesell: renegociar la deuda con el FMI, primero crecemos, luego pagamos. Nacionalización de los puertos, recreación de la Junta Nacional de Granos. Richard de Adrogué: creo que con el acuerdo con el FMI no hay salida. Algo hay que hacer, ya que fue otorgado de una manera irregular. Mónica de Seiza: modificación de la ley de coparticipación, plena vigencia de la ley de medios sin decretos que modifiquen la original, ejercicio pleno de soberanía sobre recursos naturales y recursos estratégicos. Cristina, otra de Ituzaingó: sumar la integración del espacio latinoamericano para identificarnos soberanamente. Menciones de esto, podríamos, no te alcanza este programa ni todo el día, digamos, para todas las menciones que hay. Tiene muchísimas menciones, y veamos en función de esto si hay sintonía o no con algunos de los conceptos que Cristina menciona en sus discursos. Vamos, Martín, con el audio que sigue. Los argentinos y las argentinas no logramos que ese programa que el Fondo Monetario impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica. Va a ser imposible pagarlo por más que digan lo que digan. Cuando Néstor decía: los muertos no pagan las deudas, decíamos eso. ¿Se creen que lo van a poder pagar únicamente con commodities? No, olvídense, porque además finalmente los commodities lo terminan también regulando los flujos financieros y siempre te acomodan para que sigas debiendo. Es imprescindible entonces unidad nacional frente a eso.
fue un préstamo político y política también tiene que ser la solución. Bien, claro, ¿no? Ahí tenemos otro eje más de las propuestas, el séptimo eje, que es el que llamamos de resguardo y de ampliación de derechos civiles y sociales, especialmente de vivienda, trabajo y educación. En estas iniciativas, en estas propuestas que hicieron llegar oyentes y lectores, lo que vemos es que hay, por un lado, iniciativas de resguardo a libertades políticas, a garantías civiles, por ejemplo, contra las proscripciones, contra la persecución. Y por el otro, hay una idea de restablecimiento de la movilidad social ascendente vía ingresos y acceso a la vivienda digna, ¿no? Por ejemplo, en el conjunto de cosas que leímos, algunos de ustedes decían aumento de sueldos, suma fija, terminar con la persecución penal, garantizar el acceso a la escolarización, a la salud y a la vivienda. Aparece muchísimo la preocupación en torno de la vivienda, no solamente como alquiler, sino también de acceso a la vivienda, como si estuviera despotenciado el procrear. Sí, más también política. Aparece mucho, Martín, la defensa de los derechos de los trabajadores, Sí. que muchas veces inclusive puede inclusive ser interpretado como parte de la identidad peronista, ¿no? Sí. Me pareció muy significativa la frase que vuelva la movilidad social ascendente. Sí. Me parece muy significativo de este Vos sabés que a ¿no? propósito de ese punto, el otro día, te lo comentaba el fin de semana, estaba leyendo el Latino Barómetro, que entre muchas otras cosas cuenta que dentro del segmento juvenil, lo cuenta inclusive como preocupación dentro del caso argentino, que solo la mitad de los jóvenes apoyan el sistema democrático como forma de gobierno, y que es uno de los valores más bajos de la serie histórica que tiene el Latino Barómetro en el caso argentino, y que en los últimos años perdió 15 puntos. Entonces, claro, obviamente, además de uno preocuparse cuando uno ve esos datos, se empieza a bucear. Y uno de los datos más llamativos que se observan de los datos del Latino Barómetro es el dato este que te decía: los jóvenes hoy se ven en una situación socioeconómica peor que la de los padres. ¿Sí? O sea, eso es un indicador claro de lo que es la ruptura de la movilidad social ascendente. O sea, históricamente, normalmente e históricamente, uno se veía en mejor condición que sus padres. Sus padres se veían en mejor condición que nuestros abuelos. Y así sucesivamente, ¿no? Como así progresa una sociedad. Es la ideología núcleo de la clase media. Claro. Eso, ¿no? Me acuerdo, se me vino a la mente con lo que vos decís, Martín, en el trabajo de Bourdieu, la reproducción, ¿no? ¿Cuál es la aspiración profunda, aunque no lo verbalice así, generalmente de la clase media? Bueno, poder legar a su descendencia condiciones de vida iguales o mejores que las que esa misma persona tenía. Bueno, ¿no? Ese es los datos de este temor, estudio, claro, temor los de la datos de este estudio reproducción. ni siquiera son iguales. O Claro. sea, ya se reconocen en una situación peor. No está todo perdido, porque estos mismos jóvenes, ante la pregunta de cómo creen que van a estar sus hijos, creen que van a estar mejor. ¿Sí? Pero la foto hoy es que se ven peor que sus padres. Claro, lo que a mí me sigue generando siempre una gran curiosidad para investigar en esto, en estos análisis que a nosotros nos gustan, es ¿y por qué ante ese desahucio la inclinación es ir hacia discursos falsamente cuestionadores, falsamente rebeldes por derecha, y no retomar, digamos, la vieja discusión revolucionaria? ¿Y por qué no hay un apetito de cambio hacia el otro lado del espectro, que se va hacia ese espectro disciplinador? Porque la verdad es que la gran caída del Producto Bruto en los países latinoamericanos ha venido a partir de la década del 70 con la introducción de los modelos neoliberales, y no antes.
Entonces uno se Muchos pregunta de ellos, por qué va hacia ahí, ¿no? Potenciados por bala. La ideología ¿no? existe. Sí, formas muy Sangre y fuego, persuasivas. ¿no? Claro, formas muy persuasivas de cambio social o de que nada cambie. En este tenemos este audio de Cristina, lo escuchamos ya, ¿no? Sí. Te leo, leo un par de testimonios que me parece que van en esta dirección. Dale, Silvia, de la ciudad de Monteros, provincia de Tucumán. Bueno, dice, ¿no? La parte del final dice, ¿no? Si Cristina logra un acuerdo político amplio que explicite el nuevo acuerdo que se le presentará al FMI, los límites del ajuste, y acá va en la dirección de lo que estábamos hablando de esta categoría. Que les dé confianza a los asalariados y que tenga un plan claro de cobertura social por desempleo. Carlos Vaca, de la ciudad de Buenos Aires. Actualización de salarios y jubilaciones. Reforma laboral protectora de los trabajadores. Bueno, de estos también, ¿no? Como hay cantidad, seleccionamos solamente algunos como para que se escuchen tal cual han sido mencionados por quienes lo escribieron. Sí, poder comprar la vivienda que uno alquila, algo equivalente al Procrear para el auto, para la vivienda, más políticas para la clase media, como esas, garantizar la escolarización y el acceso a la salud, digamos, todo un conjunto de resguardo de derechos que es interesante porque el eje electoral seguramente va a estar entre dos campos en los que uno no solo no oculta, sino vuelve bandera de su propuesta la eliminación de derechos. No lo va a decir así. Miki Vainilla tampoco dice las cosas desinhibidamente, busca la manera de presentarlo, ¿no? Que no es un racista de prima facie, ¿no? Sino con ese desprecio con sutil. Una sutileza, claro. El personaje representa de alguna manera eso, ¿no? Pero cuando uno tamiza es pérdida de derechos versus estas propuestas que van acerca de mantenimiento y ampliación. Mantengamos los que y ampliación. Y ampliemos y en algunos casos recuperemos los que hemos perdido también. Es más derechos, no menos derechos, pero son derechos que tienen un poder de universalización mayor. Bueno, ahí es interesante, ¿no? Porque el escenario electoral quizás se encuentre en esa disyuntiva de una fuerza que propone esto, ¿no? El Frente de Todos, o como se llame, de recuperación, mantenimiento y ampliación. Y por el otro lado, dentro de lo que es ese estéreo de voces de derecha, ya hay un espacio, que es el de Milei, que presenta con todas las letras, sin ruborizarse, sin ponerse rojo, sin eufemismos ni insinuaciones, dice directamente, bueno, vamos a ir por la derogación de la ley de despenalización del aborto. O de la jubilación. Vamos a ir por la... Claro, o sea, no da vueltas, dice con total... Está escrito. Habrás visto que hay una suerte de programa donde nadie después podría decir no me avisaron. No, es una rebeldía contra los que son como nosotros, no contra los que tienen poder. Sí. Eso Sin duda. Es una rebeldía por derecha. Más que rebeldía es desinhibición. El último eje es el de la reducción de la pobreza, de la indigencia, de la baja de la inflación, y ahí, digamos, en este concepto entran muchísimas iniciativas de políticas de atención urgente a la pobreza y muy especialmente a la infancia, ¿no? Hay como una sensibilización grande con ese dato terrorífico de que 1 de cada 2 jóvenes en la Argentina está en situación de pobreza, ¿no? Y en reducir el impacto inflacionario. Ahí tenemos un gran conjunto de iniciativas. Bueno, hemos entonces intentado sistematizar el programa de gobierno de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, de lo que proponen los oyentes de Caput y de lectores de InfoSiberia. Claramente, digamos, los ejes mayoritarios son estos de regulaciones protectivas y desmonopolización de la sociedad, de iniciativas de reforma al Poder Judicial y de desarrollo soberano, nacional y autonomía sudamericana. Ese es un poco el... Sí, con protección de los recursos naturales, con mucho énfasis en ese lugar.
Todo esto me ha parecido tan positivo que me da muchos deseos de mejoría para mucha gente, Martín. Sí. ¿Para vos? A los que quieren jubilar a líderes indiscutidos. Ah, sí, eso les decimos algo. Le decimos lo mismo que a los que piensan que en un laboratorio se pueden construir propuestas sin escuchar a nadie. ¿Qué le decimos, Martín? Que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen control, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren, y si no la